Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del lugar donde se estén conectando. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta entrevista. Sean todos bienvenidos. Allí ya en unos segunditos se va a conectar mi amiga Jenny. Estamos esperando allí que aparezca. Ya debe estar por conectarse. Ahí estás, Jenny. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Activa tu micrófono. Sí, no te vemos, pero aún no te escuchamos. Ok, ok, muchas gracias. Acá estoy Hola, ya. hola, Jenny. ¿Cómo Gracias por la estás? invitación. Bienvenida. Muy feliz de estar acá. Qué bueno, Jenny. Yo también estoy muy feliz y bueno, esperemos que sea un tiempo de gran bendición mientras las personas se van conectando. Vamos a orar, ¿te parece? Vamos a encomendar este tiempo a Dios. Vamos a orar entonces. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, de poder ser portavoces, Señor, de tu palabra, de tu mensaje, Señor, de tu amor. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndonos en este tiempo. Te invitamos a esta reunión. Tú ya estás aquí en medio de nosotras, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos glorificar tu nombre, Señor, que podamos exaltarte, Señor, precioso Dios, a través de todo lo que vamos a hablar en este tiempo de reunión, Padre amado. Te bendecimos, Señor, exaltamos tu nombre y te pedimos que seas dirigiéndonos en todo momento, Espíritu Santo. Esto no se trata de juzgamiento, Señor, no se trata de condenación, Señor. Esto se trata de anunciar la buena noticia que es Jesucristo para nuestras vidas, nuestro transformador, nuestro amor, Señor. Muchísimas gracias, Señor, y bendice este tiempo, bendice los canales a través de los cuales se está transmitiendo esta entrevista, Señor, bendice el Internet para que no tengamos fallas, Señor, para que no tengamos interferencias, Padre amado, y sé con nosotros en este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Jenny. Gracias por aceptar la invitación. De verdad que es un verdadero privilegio. Este es, digamos, mi primera entrevista, el primer live aquí en el canal. Así que de verdad que, bueno, estoy un poquito nerviosa, pero en parte esos nervios son buenos, ¿no? Nos ayudan a depender de Dios. Pero bueno, vamos ya a iniciar. Las personas quieren conocerte, conocer un poco de ti. Y cuéntanos un poquito de dónde eres, eh, qué edad tienes, qué haces actualmente. Cuéntanos un poquito sobre ti. Ok, claro que sí. Mi nombre es Jenny Alejandra Ariza Guerrero. Yo soy de Colombia. Soy de un pueblito que se llama Soata, Boyacá. Asisto a una iglesia que se llama Asambleas de Dios, acá en mi pueblo. Eh, yo estudio Derecho. Ya terminé materias, los 10 semestres, los 5 años que son acá en mi país, y ahorita Dios abre puertas y Dios es fiel, y ahorita estoy trabajando en la alcaldía municipal aquí de Soatá como el apoyo jurídico en la inspección de policía. Entonces ahí estoy haciendo mi judicatura, que es como una práctica para, si Dios quiere, graduarme ya como abogada acá en diciembre. Sí, tengo 24 años, a mí no me gusta casi decir mi edad, la verdad. ¿Por qué? Pero sí, tengo 24 años. No sé, no me gusta. Pero sí, tengo 24 años, y lo que más amo en esta vida es hablar y predicar la palabra de Dios. Donde quiera que esté, no necesito un altar, sino necesito una persona que esté dispuesta a escuchar la palabra de Dios para predicarle. Entonces sí, esa es más o menos resumida mi vida, muy corto. Qué bueno, Jenny. Sí, sí, gracias, gracias. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Génesis Rodríguez.
Yo soy venezolana, tengo 28 años y bueno, vamos a continuar conociendo más de ti, Jenny, porque de verdad que estamos bien interesados en conocer un poco más de tu historia para poder llegar a eso que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntanos un poquito, Jenny, cómo era tu vida antes de conocer a Jesús. Nos hablaste de tu pasión por el Evangelio, pero sabemos o sé que conozco un poco más tu testimonio. Sé que no naciste en un hogar cristiano, no eras cristiana eh, desde siempre. Cuéntanos un poquito esa historia antes de Jesús. Ok, pues me va a remontar a mi infancia desde muy pequeñita. A mí siempre me gustaron las cosas de niño, siempre. O sea, me gusta mucho el fútbol, lo practicaba y por ese entorno, pues mi grupo social eran varoncitos. Siempre me gustaron las cosas, jugar maras, en mi país se dice maras, piquis, huequito, todos los juegos que de una u otra manera solo jugaban los niños. Yo siempre fui así, no hubo ningún problema y hoy en día tampoco le veo algún problema a eso. Solamente que fui creciendo y como tú lo nombraste, sí, mi familia era católica, pero no teníamos en cuenta la palabra de Dios. O sea, a mí nunca me instruyeron en la Biblia que decía la palabra, sino simplemente cada uno de nosotros tenía las riendas de su vida. Yo fui creciendo así y es cuando yo tengo aproximadamente pues 16 años que se empieza como a despertar eso en mí y, y fue por una foto que yo vi. En el pueblo pues llegó el módem, llegó el internet a mi casa y yo pues me empecé a conectar en Facebook con muchas personas de otros lugares. Cuando yo veo, digamos, una foto de dos chicas, eso me impacta muchísimo. ¿Por qué? Porque yo vivía en un pueblo, obviamente era un tabú, no se hablaba tanto de una condición sexual diferente a la hetero, ¿sí? Ok. Y al ver eso a mí me impactó muchísimo, no sabía si se podía, o sea, era muy ingenua, pero eso, no sé, eso algo despertó en mí y pues yo siempre tenía como amigas que quería mucho y yo no tardé mucho, o sea, como que esa imagen me impactó demasiado, mi mente, mi corazón, y yo como que pensaba en eso, ¿será que es posible? Empecé a asociarlo con las cosas que yo hacía y eso empezó como a hacer nido en mi cabeza y a decir, ¿qué tal si yo lo practico? ¿Qué tal? Entonces empezaron como a encajar muchas cosas y yo misma le di como pie a ese pensamiento por medio de esa foto, que se formara algo en mi corazón y querer pues ponerlo en práctica, Ok, ¿sí? digamos que eso quedó grabado. No tardé mucho, en serio. Sí, Ujú. quedó Sí, grabado. eso quedó grabado. Wow. Y a partir de allí comenzaste Entonces, a experimentar, a querer conocer, me imagino, más sobre eso que viste, ¿no? Wow. exactamente. Y no tardé mucho, la verdad, en ponerlo en práctica. Una vez lo hice, digamos, experimenté ese tipo de conducta, me gustó demasiado. Y dije, aquí pertenezco. Eso me gustó y empecé a experimentarlo de más maneras, empecé como a involucrarme aún acá o con personas de otras partes de mi país, a conectarme que compartían esa misma orientación, ¿sí? Empecé a tener de pronto mis relaciones acá, a practicarlo y me recuerdo tanto que yo dije, no, yo no puedo ocultar más esto. Entonces duré practicándolo, digamos, en lo oculto durante aproximadamente un año, ¿sí? No, nadie sabía, pero yo decido tomar el paso y contarle a mi mamá, ¿sí? A mi mamá, porque siempre que hablaba yo por celular era como tratando de ponerle una O a las conversaciones, como si fuera un chico, ¿sí? Entonces, que estar así, no me sentía a gusto, así que decido contarle a mi mamá y le digo que yo era bisexual. Ok. Pero yo en el fondo sabía que solamente me gustaban las chicas. Yo ya lo había definido en mi vida, pero yo dije, no quiero que sea tan duro el golpe. Voy a decirle que soy bisexual. Entonces mi mamá me dijo, ¿como es blanco o es negro? Pero no puede ser gris, Jenny. Y yo dije, bueno, ya ahí
empecé como esa lucha, ¿no? Entonces ya una vez mi mamá sabe, mi papá pues no conoce ninguno conoce de Dios, le cuento a mi papá, pero pues la relación con mi papá no era buena. Y ya mi papá y mis hermanas empiezan como a aceptarlo de una u otra manera. Yo sabía que ellos sufrían, o sea, yo sabía que mi mamá en medio de todo, ella sufría. ¿Por qué? Porque una vez yo lo hago público, digamos a mi mamá, yo ya me declaro abiertamente lesbiana en el colegio y fui influencia y eso ahorita de pronto también es ese anhelo de predicar la palabra de Dios porque yo influencié a muchas personas. en tu colegio. Eso se volvió, sí, eso se volvió como de una u otra manera una moda en el colegio y las chicas querían experimentar y yo me prestaba para esto y además pues digamos que mis conversaciones eran como siempre incluyentes, ¿sí? Incluyendo a la comunidad y digamos que mi mensaje y lo que yo decía en el colegio era que salieran, que disfrutaran, que conocieran. Conocí profesores que también nos impulsaban a conocer esa parte que no sabía, sino, ¿cómo sabes que? Yo me acuerdo que una profesora decía, ¿cómo sabes si te gusta la papa frita y no te gusta la papa salada? Tienes que probarlas ambas. Entonces yo decía, sí, claro, claro, ustedes tienen que probar. Y yo fui como desde el colegio estaba como impulsando esa parte, me declaró abiertamente lesbiana acá en el pueblo, eso es un boom. Me voy después para la universidad, ya, y igual, o sea, ya mi círculo social obviamente crece en todo entorno gay, ¿sí? Bares gay, cafeterías gays, mi círculo social, el 90% eran personas de la comunidad LGBT, pero, ¿qué pasa? Que empieza un proceso en mi familia. Mi papá, una persona que consumía alcohol, que no era como un padre ejemplar, lo tuve en la casa, pero era un padre ausente. Okay. Y, y un día mi papá nos pide perdón, llorando, empiezo a ver que las actitudes de él cambiaron, que dejó de tomar. A mí me asombró mucho y una vez vi el carro de mi papá al frente de una iglesia cristiana y dije, se enloqueció. Mi papá, ¿qué le pasó? O sea, ¿cómo? O sea, sí, yo era católica, no me gustaba ir a misa ni nada, pero pues por tradición y ver el carro de mi papá ahí fue muy duro para mí y dije, no, mi papá se enloqueció, pero él cambió. Entonces yo dije, bueno, que va, asista donde quiera, pero al menos él ha cambiado, ¿sí? Algo le está sirviendo hasta que él decide una y otra vez vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia y vaya sorpresa que voy a una iglesia cristiana y me parece bonito. Y digo, wow, qué bonito. Empiezo a asistir, mi hermana al mismo tiempo que mi papá, mi hermana mayor, empieza a conocer de Dios en Chiquinquirá, acá en otro pueblo, en otra ciudad acá de Colombia. Al tiempo empezaron los dos a congregarse sin contarse ninguno por haber, porque por tradición, la familia, el que dirán. Entonces fuimos a Chiquinquirá y mi hermana nos confiesa que ella está asistiendo a una iglesia cristiana, mi papá dice que también está asistiendo en la iglesia cristiana y decidimos ir todos. Qué Cuando bueno. yo empiezo a ir, claro, empieza el proceso con Dios. Sí, 3 años de mi vida. sí, ahí quería, antes de llegar ahí, quería como recapitular porque de verdad que es bastante impactante tu historia, ¿no? Tu inicio. Todo comenzó con una fotografía que te despertó curiosidad, ¿no? Quedó grabada en tu mente y de allí comenzaste a querer experimentar eso. Y una vez lo experimentas, claro, te gusta, te sientes que debes pertenecer a eso y le das con todo, digámoslo así. Vas con todo y no solo comienzas a pertenecer a eso, sino que también lo promovías, lo llegaste a promover. ¿Durante cuánto tiempo? Disculpa. Te estoy hablando de 4, no, como de 7 años, 7, 8 años promulgando la comunidad LGBT. 7, 8 años. Ok. Y cuando pasaste a la universidad, comenzó, me imagino que a influenciar también esta independencia, porque mientras uno está en el colegio y depende de los padres, siempre está allí como bien, bien sujeto a ellos. Pero una vez pasamos a la universidad, nos creemos dueños del mundo, nos creemos libres, ya comenzamos a tener mayor independencia. Y claro, me imagino que por tu círculo te sentías apoyada en ese entonces.
y es bastante impactante esto, ¿no? Es bastante, ¿cómo decirlo? Es conmovedor porque ahora que vamos a conocer el después, eso que llegó a tu vida, que se llama Jesús, debe haber sido un choque bastante fuerte. Por eso ahora me gustaría preguntarte cómo fue ese encuentro con Jesús, cómo fue que llegaste a los pies de Cristo. Ya nos diste un adelanto, fue a través de tu padre que asististe a una iglesia cristiana, mismo creyendo que él estaba loco. Entre tantas invitaciones, tú aceptaste ir allí. Entonces, continúa contándonos esta historia que de verdad que nos está interesando bastante y ya estoy ansiosa de conocer cómo fue ese encuentro con Jesús, ese encuentro que nos marca la vida. Mm, gracias. Sí, para mí fueron dos procesos. El primero fue empezar a asistir a la iglesia cristiana. Ok. Yo empecé a asistir, ¿me escuchan bien y me ves bien? Sí, sí, está perfecto. Ok. Y son dos procesos. Cuando yo empiezo a asistir a la iglesia, obviamente con mi condición, obviamente todas las personas a mi alrededor sabían mi condición sexual, pensé que iba a haber cierto rechazo por mi condición. Pero vaya sorpresa que cuando entro, cuando las personas saben de mi condición, me tratan con mucho amor. Y era como, oye, oye, no, acá no hay discriminación. Siempre lo había pensado y me sentía muy cómoda, la verdad, a ir a una iglesia cristiana. Ya me declaré, digamos, cristiana, pero mi estilo de vida era totalmente distinto. Entonces, yo sabía la responsabilidad que era decir que era cristiano. Mi papá siempre me dijo, decláralo con tu boca. Yo le, papá, mi testimonio no es de un cristiano. Yo sé que un cristiano no actúa así. Entonces, mi papá siempre me decía, decláralo con tu boca. Entonces, yo lo declaraba y en la universidad yo decía, soy una cristiana, chévere. Soy una cristiana chévere, entonces me decían, no, usted quiere ser cristiana, pero pues obviamente por las bases, digamos, de las imágenes, de la forma de la alabanza y todo eso, pues yo tenía principios de la Biblia, pero obviamente mi testimonio no era el correcto. No te voy a mentir que la palabra cumple el propósito por el cual Dios la envía. Cada vez, esto no lo había tocado en ninguna otra entrevista, cada vez que yo iba a la iglesia, yo me sentía confrontada con mi orientación sexual, aun si no la nombraran en la prédica. Yo me sentía confrontada y cada vez que salía de la iglesia era súper soez, grotesca con la persona que en ese entonces era mi pareja. Entonces, claro, cuando salía de la iglesia sabía que siempre había como esa discusión con mi pareja, porque ¿qué pasó? ¿Por qué me hablas así? Era como una lucha, empezaba siempre como una lucha, pero siempre me dominaba la carne, porque eso era lo que yo alimentaba, la carne, ¿sí? Si tú alimentas el espíritu, pues creces en espíritu, pero yo iba los domingos a la iglesia, pero el resto de semana totalmente desordenada. Club gay, todo, mis relaciones, digamos, de pareja, no lo podía dejar. Entonces es ahí cuando empieza un proceso, 3 años yo asistiendo a la iglesia sin querer soltar esa área de mi vida. Recuerdo tanto que fui a un retiro espiritual en Moniquirá, en un pueblo con la iglesia de Chiquinquirá. Y yo simplemente no me sentía tan cómoda, no me sentía plena, porque siempre va a faltar algo. Ni ninguna persona me llenaba, ni el dinero me llenaba, ni la fiesta me llenaba, nada me llenaba. Siempre sentía que existía algún vacío en mí, pero obviamente no reconocía que era Dios, porque para mí, aún estando en la iglesia, Dios me amaba tal y como era y Él no quería cambiar. Entonces era un Dios, no el Dios de la palabra, era un Dios que yo tenía en mí, un Dios imaginario que se amoldeaba totalmente a mi estilo de vida, cosa que no es así. Claro, tú le pedías En- a Dios en- que te mantuviera tu estilo. ajá, sí, Querías, y querías, recuerdo tanto, sí, querías pertenecer, pero como sí, que a la vez le pedías que te dejara tu condición, que te la respetara. ¿Alguna vez llegaste a decirle eso a Dios? no se lo llegué a decir así porque para mí estaba bien, Ok, ¿sí? Entonces no quería que lo cambiara porque ¿por qué me iba a cambiar algo que estaba bien? claro. Entonces era eso.
Y yo recuerdo que yo fui a un retiro espiritual y me dijeron, pase al frente los que quieran como recibir a Jesús y todo eso. Y yo, pues obviamente con mi vida re desordenada, pero yo pasé. Y yo me acuerdo que yo cerré los ojos y le dije, llévate el alcohol, porque tuve problemas con el alcohol, llévate el cigarrillo, duré 6 años fumando, pero esa área de mi vida yo no se la tocaba a Dios. O sea, yo no se la dejaba a disposición, Dios me amaba así que yo no lo iba a entregar. Me acuerdo que el pastor me dijo, tienes que soltar todo. Y yo no, yo esa área de mi vida no y no, y me aferré y no. Cabe resaltar que por mi carrera universitaria, pues yo tenía que hacer un proyecto de grado que iba a trabajar los 5 años y era mi proyecto de grado con un amigo que pues es gay. Lo manejamos cómo hacer la inclusión en, en espacios públicos y en establecimientos públicos a la comunidad LGBT, o sea, que tenían que ser inclusivos en una cafetería, ¿sí? Para no tener esos lugares simplemente que sean exclusivos solamente para las personas homosexuales, sino que hubiera digamos, una inclusión en todos los establecimientos en mi ciudad. Y yo lo trabajé durante toda mi carrera esa línea. Entonces tú te puedes imaginar yo cómo estaba de sumergida en la comunidad LGBT, salía a las marchas y todo, pero cuando, cuando el pastor me dice eso, yo no lo suelto, ¿sí? Yo no lo suelto, pero empiezo a ser confrontada, los últimos meses antes de mi liberación fue muy fuerte porque yo tenía una pareja y yo le iba a pedir matrimonio. ¿Por qué? Porque yo tenía bases bíblicas, pero como yo tenía un Dios a mi manera, entonces yo decía, no, yo no puedo estar en pecado, yo me tengo que casar. Y como para mí estaba bien casarse, para mí estaba bien las relaciones homosexuales, entonces yo decía, le pido matrimonio y con eso no está en pecado, o sea, totalmente engañada y con una venda en los ojos. Y es ahí cuando digamos que tengo mi última relación con una chica y Dios me empieza a confrontar muchísimo porque aquello que amaba tanto, aquello que disfrutaba, uy, me empezó a incomodar. Ya no me gustaba, o sea, ya no me sentía plena, no me sentía bien, no sé, sentía que algo me faltaba en la vida y siempre fue así. O sea, siempre tuve todo lo que tenía aparentemente, pero me hacía falta algo, no tenía una felicidad, no era plena, sentía que me iba bien en la universidad, pero que nunca iba a llegar a hacer nada. No tenía motivación para vivir, a lo último ya entré en una depresión fuerte, aunque aparentemente frente a todas las personas estaba bien, siempre esa área de nuestra vida nos va a incomodar. Así digamos y salgamos a marchar diciendo que está bien, nosotros en el fondo sabemos que va en contra y cuando va en contra hay algo que no está bien. Y yo nunca lo quise reconocer, nunca, hasta el último día, pero gracias a eso fue que gracias a esas confrontaciones es que hoy estoy acá hablando, porque Dios me empieza a incomodar muchísimo, Génesis, y todos los que me están escuchando, yo no me sentía ya cómoda bebiendo, o sea, no solamente es con tu orientación sexual, yo quiero dejar algo claro y es que Dios no hizo esto. Es homosexual, quiero que se vuelva heterosexual, porque heterosexual no te va a asegurar el reino de los cielos. Ser heterosexual es simplemente, sí, una sexualidad, eso no es lo más importante en la vida, y menos para el reino celestial, ¿sí? Entonces Dios no simplemente me cambió, dijo, no, Jenny va a dejar de ser homosexual a ser heterosexual porque seguir a Cristo va mucho más allá de tu orientación sexual. Amén. Entonces me empieza a incomodar con el trago, me empieza a incomodar con el cigarrillo, me empieza a incomodar con muchas cosas que yo hacía que ya no me sentía cómoda y yo decía, ¿qué está pasando? No me sentía cómoda con mi pareja, no me sentía cómoda con nada. Y es ahí cuando el 24 de diciembre se rompe todo, entro en una depresión total, se acaba pues la relación que tenía, todo eso, y Dios me decía, yo me acuerdo, o sea, como que yo sentía que Dios me decía, a lo que tú te aferraste y no soltaste, es lo que te tiene así y Satanás solo vino a robar, a matar y a destruir. Y yo estoy completamente segura que Satanás me quería matar en ese diciembre, pero Dios tenía un propósito, porque los planes de Dios y los caminos de Dios son mucho más altos a los de nosotros. Mientras yo estaba pasando una crisis emocional en mi vida fuerte, Dios me estaba preparando para esa bendición que venía ya en camino.
porque el 24 de diciembre yo me acuerdo que me tomo y le digo a mi papá, ya mi papá obviamente un hombre de Dios convertido, me hablaba de la Biblia con amor, y, y yo en medio de mis tragos le digo, tú y tu Dios y tu religión, el 24 de diciembre. Vete tú y tu religión y tu Dios, a mí no me molestes con eso. Para saber que 15 días estaba llorando, 15 días después estaba llorando y diciéndole que Dios era lo más maravilloso. Entonces, así actúa y pasé unos días demasiado difíciles en una depresión total y yo ya sabía que yo tenía que cambiar mi orientación sexual. O sea, yo ya no me sentía cómoda, ya no sentía que hacía parte de eso. Además, Dios me mostró, o no sé, muchas prácticas que se manejan dentro de la comunidad LGBT que estaban totalmente contrarios, digamos, a unos principios y morales básicos, no necesariamente de la Biblia, pero se vivían y se hacían muchas cosas que iban, ahora entiendo que van totalmente en contra de la palabra y sin embargo estuve mucho tiempo ahí, no me di cuenta, pero últimamente sí ya me estaba dando cuenta y me estaba incomodando totalmente. Y dije, ya, eso no quiero, eso para mi vida. Ya no quería seguir más con eso. Pero ahí empieza, digamos, un proceso que es intentarlo hacerlo con mis fuerzas. Nunca tenía en cuenta a Dios, nunca. O sea, yo vivía mi vida y todo y dije, quiero dejar de serlo. Y Wow. vale, o sea, yo sé que hay personas dentro de la comunidad LGBT que no están cómodas con su orientación, no están cómodas, tal vez abrieron puertas, tal vez, y no hay nadie que les diga, oye, tú puedes cambiar. Y Sí, si están viendo esto, yo estoy completamente segura que si no se sienten cómodos, y yo sé que no se sienten cómodos, no hay solamente esa salida, ya, ahí está, soy homosexual y no hay otra salida. Claro que hay otra salida, y es la mejor salida de todas. Y Dios no te está ahí juzgando. Tú puedes entrar a una iglesia, tú puedes acercarte a Dios tal y como estás, tal y como eres. Dios no necesita que tú cambies para acercarte a Dios, no. Llega a Dios tal y como eres, que Él se encargará de cambiar. sí, amén. Entonces, entonces empiezo así en esa confrontación en ese diciembre y ya empiezo a querer dejarlo. Y no, ya me tienen que gustar los hombres a la fuerza. Yo le dije a mis amigos, me tienen que gustar los hombres, voy a dejar eso y todos se burlaban, se reían, decían, ¿qué le pasa? Vendrá otra, no se preocupe, pero nadie sabía lo que yo estaba sintiendo, solamente Dios. Entonces entré en una depresión total y me di cuenta que yo no podía. Entonces me frustró más, porque trataba de ver a un hombre y se me era atractivo y pasaba una mujer y yo decía, pero ¿por qué? Si quiero no puedo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? No entendía, porque lo estaba haciendo en mis fuerzas y en mis fuerzas obviamente la carne estaba totalmente apoderada de mí y no había otra salida. Para mí ya me tocaba resignarme y quedarme así, pero llega mi papá y me dice, Jenny, mañana nos vamos para la iglesia porque Satanás me quería matar. Yo duré 8 días sin comer, estaba totalmente flaca, deshidratada, entonces me iban a llevar al hospital para inyectarme suero y mi mamá sufrió, mi mamá lloró, todos estaban como en un proceso muy fuerte. Yo me refugié totalmente en el alcohol, empecé a tomar demasiado. Y es más, mi papá me dijo eso y esa noche salí con mis amigos, tomé, llegué a las 3 de la mañana el 4 de enero del 2020. A mi casa llegué de vuelta a nada. Y mi papá el otro día me levanta a las 8 de la mañana y me dice, vamos donde el pastor. Y yo, no sé, o sea, fue Dios. Yo me bañé, me arreglé y en Guayabada. Yo no sé cómo le digan allá en su país, pero es cuando uno toma el día anterior, entonces uno está en Guayabada. Acá. Entonces me voy para la iglesia y ahí es donde cambia mi vida, el 4 de enero del 2020. Mm, claro, y ya vamos a ir a ver qué pasó ese día. Pero quería, recapitulando y asociando un poco tu antes y tu durante, veo que siempre querías como en tus fuerzas, ¿no? Luchar contra esto y querías vencerlo. Estaba en tu corazón ese anhelo de vencer esto, de superarlo, pero siempre querías a través de ti, a través de tus fuerzas. En principio estaba bien por ti, para ti estaba bien. Y luego comenzó a confrontarte, como dijiste, la palabra de Dios y no fue, digamos,
de repente que vino, ¿no? Fue un proceso aproximadamente de ¿cuánto tiempo, Jenny? Ese tiempo 3 años en la iglesia. 3 años en la iglesia, llevando esta carga, ¿no? Llevando este dilema de que sé que está mal o está bien para mí y voy a continuar así, me aceptan y voy a seguir con mi condición, con mi conducta. 3 años, me dices, ¿no? Digamos que de 2017 a 2020 para organizar un poco la historia. Ya, entonces, 4 de enero del 2020, ¿qué pasa ese día allí en la iglesia? Itiel Arroyo, un predicador, saca una imagen que me identifica muchísimo y dice, Dios trabaja de dos maneras, se demora o de repente. Y en el mío ese de repente fue tan de repente, porque ese 4 de enero mi papá me lleva en el carro, me deja allá y después tenían planes de llevarme pues para el hospital cuando saliera de la iglesia. Y hablo con el pastor y yo digo, bueno, es como un psicólogo. Así que yo estoy despechada y necesito que alguien me escuche, pero yo nunca fui con la intención de ser cambiada. Nunca fui, yo dije, voy a estar decidida a hacer un cambio de vida. No, simplemente fui porque quería que me escucharan, pero Dios tenía otro propósito y otro plan ese día. Y llego allá y yo súper orgullosa como era, súper egocéntrica, diciendo, mire, pastor, yo soy homosexual, yo tengo problemas con el alcohol y todo eso, súper, así súper orgullosa. Y él me empieza a hablar, me empieza a contar su historia y empiezo a sentir algo que nunca había sentido y es como el cambio de la atmósfera, como que empecé a sentir como un calor, como algo muy bonito, pero después ya me aburrí de hablar con él y yo ya no quería seguir hablando con él hasta que, digamos que él toma mis manos y aquí me remito a Apocalipsis 3:20, que Jesús es un caballero. Él está en la puerta y toca. Cualquiera que abre la puerta es nuestro corazón, nuestra vida. Así que si uno quiere ser transformado hoy, abra su corazón y Jesús va a entrar. Sí, pero siempre a veces ponemos barreras o ponemos límites que no dejan que seamos transformados completamente. Y yo ese día estaba tan devastada que, o sea, yo decía creer en Dios, pero no creía, no tenía la fe suficiente. Y él toma mis manos, el pastor, y empieza a orar y me dice, pídele perdón a Dios. Y yo empiezo a decir, Señor, perdóname. Y ahí quedo totalmente quebrantada. Empiezo a llorar y a llorar y a llorar como nunca antes. Empiezo a reconocer. Y fue la decisión, la mejor decisión. ¿Por qué? Porque yo dije, Señor, eso que había tenido, eso que había retenido totalmente, que entrara Dios a mi vida, lo había soltado. Y le dije, si tú realmente existes, porque me di cuenta que eso que yo había entronado en mi vida, primero que a Dios, fue lo que casi me mata. O sea, esa parte que yo, y digamos que puse como un Dios, esa orientación mía en mi vida, y le dije muchas veces a Dios, no quiero, no quiero porque quiero esto, ese día se lo entregué. Y le dije, si tú realmente existes, haz algo con mi vida porque estoy destrozada, porque no hay salida, ayúdame, te entrego todo, aún mi orientación, aún todo de mí. Y Dios vio mi corazón. Cuando yo le entrego, así como la mujer que derrama el perfume a los pies de Jesús, así yo derramé completamente mi vida, sin reservas, sin limitaciones, sin barreras, y le dije, toma todo, ya te lo entrego, y si tú realmente existes, haz algo conmigo. Ese día obviamente hay una lucha espiritual, una liberación que nunca pensé. Mientras yo estaba ahí, yo decía, pero si yo he sido tan buena. Todos los proverbios dice, todos los caminos del hombre son buenos en su propia opinión. Sí, para mí mi vida que yo llevaba estaba bastante bien. Pero cuando me doy cuenta y entro a un terreno espiritual, me doy cuenta que, wow, tenía muchas cosas en mi vida que no estaban bien, que no iban conforme a la palabra. Y tuve una lucha espiritual aproximadamente 2 horas y media, donde yo decía, Señor, ya, o sea, ya saca todo lo que no quería, nada, nada que no fuera de Dios. Ese día yo tomé la decisión y le dije, bueno, saca todo y límpiame de todo, y tuve una liberación fuerte.
no paraba de llorar, bueno, pasaron muchas cosas y ahí me di cuenta que Dios era real y que Dios era espíritu y que habían muchas cosas dentro de mí que no le agradaban a Dios. Entonces, cuando yo abro los ojos después de 2 horas y media Génesis, tú no te imaginas, yo sentí que literalmente me hicieron así y toda mi vida, o sea, toda mi vida yo la vi y yo dije, wow, ¿qué estaba haciendo? Y lo único que yo decía era, perdón, perdóname, Señor, perdón, perdón, no sé por qué hacía tantas cosas. O sea, ahí de una fueron abiertos mis ojos, de una, y yo empecé a aborrecer aquello que Dios aborrecía. El alcohol, yo decía, ¿por qué tomaba? O sea, no me explicaba por qué siempre había rechazado a Dios y era como ese perdóname, perdóname. Llego a la casa, salgo de ahí, vuelta a nada, llego a la casa y lo primero que hago es arrodillarme y pedirle perdón a mi papá. Le dije, perdóname, conocí de Dios, conocí a Jesús, es maravilloso, wow, fue una transformación. Llego donde mi mamá me dice, no te preocupes, llego vuelta a nada y mi mamá, éntrate a bañar. Mi mamá dice que cuando yo salgo del baño, o sea, el cabello brillaba, los ojos brillaban, o sea, cayó sobre mí el Espíritu Santo. Y desde ahí, Génesis, llevo 1 año y medio y me he mantenido firme y estoy consciente de que Dios es real, Wow. de que Dios transforma y que Dios cambia, no importa en la situación que estés. Entonces, desde ese 4 de enero, ahí, ahí muere, ese día muere la Jenny de antes, mi manera antigua de vivir. Mueren mis deseos carnales, muere esa Jenny y nace en espíritu. Como cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que tú vuelvas a nacer, Nicodemo, en espíritu. Ese 4 de enero yo tuve un nuevo nacimiento y nací en espíritu y es la Jenny que ahorita ustedes están viendo para la gloria de Dios porque todo se lo debo a Él, porque estar aquí hablando con ustedes es una promesa cumplida de parte de Dios y Dios ha sido bueno en mi vida, en las personas alrededor, en mi familia, en mi economía, Dios ha sido bueno y me ha tocado batallar, claro, y he tenido aflicciones, claro, y he caído, o sea, obviamente no como antes, pero de pronto me he debilitado, claro, pero acá seguimos, porque es una batalla diaria, y estoy muy, muy feliz de estar acá contándoles mi historia. Wow, qué hermosa historia, de verdad, Jenny, qué conmovedor y qué tremendo lo que Dios hizo una vez le pediste perdón, una vez te arrepentiste, ¿no? Que creo que es clave, ¿no? Para que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Como bien dijiste, Jesús es un caballero y Él toca la puerta, pero si nosotros no le abrimos la puerta, Él no va a entrar, porque Él es muy respetuoso. Y una vez te entregaste, dejaste ese aspecto de tu vida que te faltaba allí, vino entonces esa, esa toma de tu corazón y por consecuencia esa transformación. Wow, qué hermoso, ¿no? Y qué lindo todo lo que Dios borró, porque en ese momento que te quitó la venda, te pasó, digamos, el historial de tu vida, pero era porque lo estaba borrando completamente. Porque Dios Amén. cuando limpia, Dios cuando restaura, lo hace por completo. No, no nos restaura de a poco y no nos perdona algunas cosas y otras no. Yo creo que en ese momento Dios te perdonó todo y me vino a la mente el texto que está en Isaías 1:18 que dice que sea el pecado más oscuro, Dios lo convierte blanco y sea el pecado más terrible, Él lo puede transformar completamente. O sea, creo que Él en ese momento liberó tu vida, como bien dijiste, y lo hizo por completo. Qué bueno que después de esto se notó el cambio, ¿no? Qué lindo que tu mamá pudo ver una nueva Jenny, la que nació de nuevo en Cristo, en Jesús, porque eso es lo que Él hace en nuestras vidas, darnos un nacimiento nuevo, darnos. Yo digo que Él nos resucita aquí en la tierra porque es algo que por lo menos yo no consigo explicar y yo creo que a ti te pasa igual, ¿no? Eso que Él hace, eso que enciende en nuestro interior, hace que nazcamos de nuevo, hace
que seamos nueva criatura en Él. Y de verdad que es hermoso, hermoso ver cómo en tu vida lo ha hecho, ¿no? Aún teniendo un pasado oscuro, aún teniendo un pasado desordenado, pero Él no se importó porque Él se importaba con tu corazón, Él no se importa con nuestro pasado, Él se importa con lo que está dentro de nosotros. Y una vez nos arrepentimos, ahí ya no hay vuelta atrás. Qué bueno que decidiste dar ese gran paso, Jenny, de verdad que bendigo a Dios por eso y exalto su belleza, su grandeza. Me gustaría preguntarte específicamente qué sientes ahorita, un año y medio después de esta transformación. ¿Qué sientes que te transformó, Jenny? ¿El amor de Dios o el poder de Dios? Porque tú conoces un Dios poderoso y tú conoces ya la santidad de Dios, pero ¿qué sientes ahorita que te transformó realmente? ¿Su poder o su amor? Wow, esa pregunta es un poco compleja y difícil, pero yo diría que es una combinación, que fue el amor de Dios perseverando durante tanto tiempo, a pesar de que yo le cerré las puertas, Él siempre me trató con amor. Pero también ese día vi el poder de Dios, vi totalmente su majestuosidad, su soberanía, porque cuando Él escoge a alguien, así se esconde debajo de las piedras. Entonces vi y desde ese día el poder de Dios. Y ahora conozco que tengo un Dios poderoso que puede con todo, que así el mundo te diga que es imposible, es posible para Él. Amén. Entonces, durante mucho tiempo me trató y sentí su amor. Qué bueno, sí, sí. Me encanta esa respuesta porque sí, es una combinación, es eso. Porque yo siento, a veces me Ujú. voy por el romanticismo, ¿no? Yo soy muy enamorada de Dios y digo, Dios, que tu amor, es tu amor lo que cambia todo. Pero también hay poder y hay, como dices, majestuosidad en Dios, su poder, su justicia, su perseverancia hacia nosotros, que también representa amor, pero es un amor majestuoso, es un amor que no se compara, que yo realmente no consigo comprender a veces, pero es un amor que cambia vidas. Y sí, sí, Dios es un Dios poderoso y como dices, cuando Él nos llama, ni que nos escondamos, ni que nos ocultemos, y mismo que le digamos que no, Él continúa en busca de nosotros, en busca de nuestro corazón. Por eso, porque nos ama, ¿no? Qué lindo, Jenny. De verdad que está haciendo de Mm. bendición este testimonio para nuestras vidas y sé que para los que están conectados y para los que se van a venir a conectar más adelante también lo va a hacer. Te quería preguntar ya algo más digamos fuera del testimonio. ¿Alguna anécdota, Jenny, que te haya pasado después que Dios cambió tu vida? Sé que es poco tiempo, ¿no? Un año y medio, pero veo que sí, eh, te ha transformado verdaderamente y sé que tal vez te han pasado cosas que ya sabes cómo llevarlas, ¿no? ¿Cómo luchas Ujú. primero? Vamos primero a esta pregunta. ¿Cómo has luchado con agresiones, con comentarios después de esta transformación en tu vida que Dios ha realizado? Fuerte, es fuerte porque como yo les decía, yo fui una, digamos, una promulgaba muchísimo la comunidad LGBT, todo el mundo me conocía en mi entorno así, activista totalmente, con, digamos, con un nivel de popularidad en la comunidad bastante alto, con una influencia muy grande. Y cuando yo llego, imagínate, yo duré nueve semestres así en mi universidad y llego a décimo semestre, el último semestre, a decirle a mi compañero, yo ya no quiero hacer ese proyecto de grado. Si tú quieres, lo puedes seguir, amigo, pero yo ya no voy con eso. Yo recuerdo que yo llegué y todos, Jenny, la fiesta, vamos a celebrar la rumba. Llegué, cuando llegué, entonces ya todos preparados para la fiesta, y les digo, no, Jesús me cambió. Jesús me transformó, yo ya no soy esa Jenny, y todos como impactados totalmente. Y ahí pues obviamente cambié mi proyecto, mi amigo
mi amigo también, él dijo, no, cambiémoslo, no hay ningún problema. Y empiezo pues a hablarles de Dios, a predicarles, y no, como que esa pasión por Dios. Y obviamente la ola se regó, muchas personas me criticaron, muchas personas se opusieron, muchas personas se burlaron y dijeron, se enloqueció, pero va a volver, ella va a volver porque sabemos cómo es. Y, y no fue hasta que di mi primera vez mi testimonio en público con un chico de Bogotá que se llama Jonathan, un artista gospel de música cristiana, me entrevista y yo cuando subo la publicidad, wow, no tuvieras Génesis y lo que me están escuchando y yo tengo que contarles que dentro de la comunidad LGBT durante los 7, 8 años que estuve, jamás sufrí discriminación. Nunca, a pesar de que yo era intencional con lo que hacía para que las demás personas me vieran. Es más, aún delante de niños, decía, ellos tienen que aceptarlo. Y yo le decía, dañémosle la niñez a ellos. Y yo lo hacía delante de las personas y sin embargo, no sé, yo nunca sufrí de discriminación por mi condición y tal vez por mi carácter porque era fuerte, entonces, como que nunca sufrí discriminación. Cuando vengo a los pies de Cristo, vaya sorpresa que, que cuando me hacen la entrevista recibo un montón de mensajes de las personas de la comunidad LGBT diciéndome que yo era una farisea, que a mí qué me pasaba, que tanto tiempo luchando por los derechos y ahora yo me iba a torcer, eh, chicas llorando, me enviaban audios que qué me pasaba, que yo era una homofóbica, que yo era una vergüenza. Entonces, no sé, tal vez la iglesia les ha hecho mucho daño. Tal vez el concepto de Dios lo tienen relacionado con homofobia y hoy abro mi corazón y digo, los entiendo. A toda la comunidad LGBT que está viendo esto, los entiendo. Y me uno a su dolor. Y me uno porque yo también luché lo que ustedes luchan. Yo también estuve allí. Y yo no soy promotora de la homofobia ni el juzgar y te vas a condenar y te vas a ir al infierno. No, no, porque a mí no me trataron así. Claro. Y porque yo sé, yo lo viví. Entonces, por más que me insulten, por más que me digan cosas, yo los amo. Y yo los amo. Y porque los amo estoy contando mi testimonio. Y porque los amo lo contaré toda mi vida. Porque así como lo hizo conmigo, lo puede hacer con muchas personas más. Y ya Dios me ha dado la oportunidad de ver personas, su transformación de Dios cercanas a mí, que eran de la comunidad y ya no. ¿Sí? Ya se convirtieron a Cristo y encontraron realmente nuestra identidad, porque nuestra identidad no está en una orientación sexual, nuestra identidad está en ser hijos de Dios. Entonces me uno al dolor, los amo, no los juzgo, pero hay que acercarnos a Dios y conocer ese Dios verdadero. Amén. Entonces sí, wow, demasiado. He sido mucho más atacada siendo cristiana que siendo homosexual hoy en día. Pero Dios me ha dado la fortaleza para poder amarlos, para poder orar por ellos y para poder seguir aquí, a pesar de las aflicciones, porque bienaventurados a los que esperen por causa de su nombre. Entonces me gozo en la debilidad, me gozo en la aflicción, me gozo en las críticas y en las burlas. Amén. Qué bueno, Jenny. Es eso, Jenny. Una aclaratoria. ¿Qué es la comunidad para estas personas que no conocen? Cuando te refieres a la comunidad, explícanos un poco qué es. Bueno, la comunidad LGBT, pues es como bien digamos, una asociación, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales. Digamos que hasta que yo estuve era LGBT, pero creo que han estado como insertando más iniciales. Y sí, es las personas que tienen esa orientación sexual o esa atracción por una persona del mismo sexo. Es Ok. eso. Y dentro de esa comunidad hay, por lo que comentaste, hay una creencia de que Dios es condenación para ellos, los cristianos tienen represalia hacia ellos. ¿Es eso a lo que te refieres? Exactamente, sí, sí. Y yo también digamos que yo también lo viví, ese miedo, porque siempre nos enseñaron que Dios castigaba y que te vas a ir al infierno, pero nunca nos dijeron, oye, acércate a Dios
y Él te va a transformar y Él va a ser una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. Entonces sí, siempre hay como ese, no sé, esa cosa de que la iglesia es una iglesia homofóbica y no debe ser así. La iglesia debe estar llena de personas homosexuales y Dios es el único que se encarga de transformar, ¿sí? Amén. Sí. Entonces, fue solo aceptando y asistiendo, pues, que te diste cuenta de que no era así. Y sí Ujú. hay testimonios, he conocido testimonios de personas que se han sentido, personas homosexuales que han buscado de Dios a través de una iglesia y se han sentido juzgados, rechazados. Tampoco podemos ocultar el sol con un dedo y esto puede ser una realidad dentro de las iglesias. Sin embargo, a esas personas yo personalmente y creo que también les pedimos perdón porque no es así, no es lo que Jesús quiere para la iglesia y yo personalmente les pido perdón a estas personas si alguna vez les han maltratado, les han juzgado en una iglesia, porque no es lo que Dios nos ofrece en su palabra. Él siempre nos ofrece una palabra de esperanza, una salida, salvación a través de Jesús, porque Él no vino para condenar al mundo, Él vino a salvar al perdido. Entonces, de verdad que esto también es una realidad, ¿no? Y creo que por allí puede que la comunidad tenga sus razones, pero creo que Dios nos ha permitido estos medios y poder llevar estos testimonios como el tuyo para dar a conocer, no de la iglesia, no me enfoco en la iglesia, me enfoco más en Jesús para dar a conocer que hay una salida a través de Jesucristo, que Él nos puede liberar no solo de esta condición, sino de cualquier otra, porque diariamente y constantemente somos bombardeados por conductas, por sistemas de este mundo, por el pecado, porque el pecado vino a destruir la obra perfecta de Dios, nuestra creación. Pero la verdad es que sí, es eso, es saber y buscar la dirección de Dios, porque tú pudiste haber llegado a una iglesia donde te pudiste haber topado con esta realidad. Fue la voluntad de Dios que Él te mostrara su camino a través de una iglesia donde se te aceptó y se te recibió. Gloria a Dios por eso. Por eso es importante en todo momento cuando le buscamos pedirle su dirección, que nos coloque las personas ciertas, que nos coloque líderes ciertos, porque de allí depende mucho ese actuar de Dios en la vida de las personas, porque puede ser completamente contrario a tu caso. Por eso también estén atentos personas que decidan buscar de Dios, personas que decidan rendirse a Jesús, pedir siempre su dirección, que nos dirija al lugar cierto, porque sí, la iglesia juega un papel fundamental para que el reino de Dios se expanda, para que conozcamos más de Él. Y es importantísimo poder encontrar el lugar cierto, un lugar que sepamos que están predicando el Evangelio, pero que también lo están viviendo, no simplemente que lo prediquen, pero que también lo vivan. Así que es una alerta aquí también que les dejamos a las personas que en este momento están siendo incomodadas en su corazón a buscar de Dios y a rendirse a Jesús. Entonces, Jenny, cuéntanos rápidamente algo gracioso que te haya pasado después de tu cambio. No, esa pregunta no sé, me, no sé, me parece un poco extraña, pero voy a contestarla. No sé, a mí me gusta mucho la Biblia, yo voy a contestarla con la palabra y es que, digamos, más que gracioso, fue algo impactante, ¿sí? Ok, Y fue ver a una amiga que tenía de la comunidad antes, verla, yo ya me había convertido y ella me llama y dice, tomémonos un café y yo, señor, o sea, yo
como no quería y empiezo a decirle como, Señor, ayúdame que no me vea con otros ojos, por favor, Señor, porque pues siempre ese contraste digamos que es raro, era raro para mí, porque ella no sabía de mi cambio, no sabía nada, pensaba que yo seguía siendo la misma Jenny antes y yo le dije al Señor, Señor, ayúdame, ayúdame porque no quiero que me vea con otros ojos, por favor. Y fui allá y Dios hizo la obra con ella y fue una experiencia muy bonita y eso me ha marcado muchísimo porque uno puede ser luz. Entonces, más que gracioso, fue una anécdota bonita de una transformación que hizo Dios a otra persona en esa condición. Así que yo digo, wow, Dios los ama. Qué lindo, sí. Jenny, ya para terminar, ¿qué le dirías a las personas que tienen algún familiar, algún amigo cercano que está sufriendo con esta condición? Yo les diría que oren, que la oración del justo puede mucho, que oren y que crean realmente, que tengan fe de que Dios puede transformar. Primero que lo crean, ¿sí? Que lo crean, que oren para que Dios haga la obra. Segundo, que haya amor, porque de todos los dones que Dios da, el mayor es el amor. Entonces, no discriminemos, no le hablemos si sabemos que nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro amigo tiene esa condición, amémoslo y demostrémosle el amor de Jesús en nuestras vidas. Y tercero, háblele la verdad, porque amarlo, si lo amamos, tenemos que decirle la verdad. Así como lo hizo mi papá me amaba, me demostraba su amor, pero me decía, mira lo que dice Romanos, mira lo que dice Corintios. Entonces, si les amamos, hablemosles la verdad, y la verdad es la palabra. Y la verdad es esa, sí es un pecado, claro que sí, y tenemos que saberlo hablar y tratar con amor, como lo hizo Jesús. Entonces, creerlo, orar y hablarlo con amor y con verdad, y con la verdad. Amén. Qué hermoso, sí. Completamente de acuerdo contigo, Jenny. Wow, estamos, estamos ya llegando al fin de nuestra entrevista y de verdad que me encantaría seguir hablando contigo, conociendo más. De verdad que hay algo muy lindo en ti. No solo se trata de haber llegado a Jesús, a los pies de Jesús, y no solo se trata de haber transformado tu vida en varias áreas. Creo que además de eso, Dios ha depositado una unción muy linda en tu corazón. Lo puedo sentir y agradezco a Dios por eso. Bendigo tu vida, bendigo lo que Dios ha hecho en ti, lo que está haciendo y lo que aún hará a través de ti, porque sé que hará cosas grandiosas a través de ti, Jenny. Ya para cerrar Amén. nuestra entrevista, Jenny, ¿qué le dirías propiamente a las personas? Tú que ya viviste esto y sabes lo que se siente, sabes mejor que yo cómo sufren estas personas que tienen inclinación hacia las personas del mismo sexo. ¿Qué les dirías, Jenny, en este momento? Que yo también siento su dolor, siento su angustia, siento por lo que pasan día a día, pero que hay un versículo de la Biblia que dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y no busquemos nuestra identidad en un grupo social, sino que la busquemos en Dios, que nos acerquemos a Jesús así como están, no necesitan cambiar nada, entréguenle así como están su vida a Jesús porque Jesús los ama. Y Jesús Se trabó un poquito. me avisas, Se trabó un poquito cuando te estabas diciendo que Jesús les ama y Jesús les ama y murió en esa cruz
por nuestros pecados y derramó su sangre por usted y por mí. Y que lo más maravilloso es conocer de Dios. Así que no se aparte, yo los invito a que tenga ahí en su cuarto una conversación con Jesús, tal y como es, que Él se cargará de transformar. Amén. Amén, Jenny. Qué bendición de verdad. Y anhelamos que el Espíritu Santo inquiete vidas y toque corazones a través de tu hermoso testimonio. Vamos ya a finalizar con una oración. Me gustaría que puedas orar cerrando este tiempo y orando por estas personas, Jenny. Ahí donde está, usted puede cerrar los ojos y dejar que sea tocado por el Espíritu Santo. Señor, en este día te doy gracias, Señor. Gracias por esta entrevista, papá, porque yo sé que tú estás tocando vidas, porque yo sé que jóvenes, Señor, homosexuales, Señor, están sintiendo tu presencia en este momento, Señor. Que seas tú guiándolos, abre su corazón, abre sus ojos, Señor, y que quiten toda barrera, Señor, y que te dejen entrar. Padre, guárdalos, Señor, bendícelos y muéstrales tu verdad, tu poder y tu amor, Señor. También bendigo a todas las familias, Señor, que están pasando por este momento, que tienen familiares, Señor, a que tú les des la fuerza necesaria, Señor, para saber afrontar y saber guiar e instruir, Señor, a estas personas. También bendigo a todas las personas que están viendo este video, Señor, que seas tú tocándolas, que seas tú transformando, Señor. Bendigo la vida de Génesis, Señor. Bendigo su canal, sus redes sociales, porque por medio de esas redes y de ellas, Señor, muchas personas te conocerán. Bendigo su familia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, Señor. Gracias, Jenny. De verdad, una dicha, un privilegio poder tenerte aquí y gracias de verdad por este tiempo que separaste para compartirnos tu testimonio, para hablarnos del amor y de la palabra de Dios. La verdad es que ha sido un tiempo maravilloso y bendigo nuevamente tu vida por esto. La verdad que siempre te mostraste muy dispuesta desde el momento que te contacté. Para quien no sabe, bueno, nos conocimos a través de TikTok. Yo conocí en TikTok el testimonio de Jenny y allí la contacté y ya Dios había colocado en mi corazón tocar este tema de la homosexualidad. Y bueno, pasaron algunos meses mientras preparaba el tema porque la verdad es que es bastante delicado, ¿no? Hablar de ello porque la idea no es juzgar a las personas y que no se sientan atacadas, pero siempre sí van a haber comentarios, van a haber cosas, pero no nos podemos callar, no podemos ocultar la verdad una vez la conocemos y creo que esto no debería ser malinterpretado, ser tomado más bien como una demostración de amor y de preocupación por aquellas personas que sabemos que sufren con esto, porque no son personas plenas y no son personas felices y es lo que Jesús quiere para sus vidas, plenitud y felicidad. Es lo que anhelamos para cada uno de los que está hoy conectándose y asistiendo a esta transmisión. La verdad que es maravilloso conocerlo, conocer a Jesús y experimentar su amor y su bondad hacia cada uno de nosotros. Entonces, bendigo también la red de TikTok porque, bueno, hay de todo, pero hay luz. Y espero que continuemos siendo luz en medio de este tiempo, ¿no? Tan difícil y complicado que estamos viviendo. Que el Señor nos ayude, Jenny, y nos fortalezca y fortalezca a todo aquel que sienta ese anhelo en su corazón de anunciar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de Jesucristo a través de las redes. Les incentivo y también te encorajo, en portugués es encorajo, sí, te aliento a que continúes y perseveres porque como ya has visto vidas transformadas, el Espíritu Santo va a continuar obrando a través de tu vida y a través de todo aquel que decida decirle sí a Dios. Amén. Entonces, bueno, Jenny,
nos despedimos. Espero algún día podernos conocer personalmente, bien sea que vengas a Portugal o que vayamos a Colombia o que vaya a mi país a visitar Venezuela y ahí me escape a Colombia a visitarte. Esperemos que este tiempo de pandemia algún día lo permita. Un abrazo. Amén, así es, sí. Bien. Igualmente un abrazo aquí a la distancia. Y un abrazote. Y un saludo especial a todos los que están aquí conectados, sientan nuestro amor, nuestro cariño también, así como una vez nosotros lo recibimos de Jesús. Les bendecimos y finalizamos esta transmisión en el nombre de Jesús. Un besito. Amén. Cuídate, Chao. cuídate mucho y gracias. Chao.